Bueno, vamos a ver en este caso lo que es SolidWorks, que pues bueno, se puede utilizar como un programa de diseño para piezas mecánicas, donde también se pueden hacer cálculos como de esfuerzos y demás, hacer mediciones, hacer croquis, hacer también, por ejemplo, diseños para un modelado 3D o 2D, para, por ejemplo, mandarlo a imprimir en una impresora pues, de 3D. Y pues bueno, para comenzar, pues esta es la interfaz principal. Aquí de este lado tenemos pues los planos que podemos utilizar de inicio, un plano alzado, plano planta o plano en vista lateral, dependiendo de lo que se vaya a diseñar, por así decirlo. En la parte superior tenemos un menú que al dar clic pues abre un submenú. Tenemos operaciones como puede ser extruir, revolución, saliente barrido, construir corte, asistente para taladro, corte barrido. Todo esto se va a ir, por ejemplo, desbloqueando esta parte de aquí una vez que ya tengamos una pieza. En la parte de croquis, pues es donde podemos dibujar. Podemos hacer croquis tanto en 3D como en 2D, que serían 2D y 3D en este caso. ¿Ok? Aquí están las cotas, es decir, para poder medir, dar las mediciones. También se puede trabajar en este software, en este sistema. Lo podemos hacer en unidades como milímetros o lo podemos hacer en pulgadas, libras, segundos, en cualquiera de los dos sistemas de mediciones, ya sea el imperial o el inglés, o el de milímetros, gramos, segundos, el sistema decimal. Tenemos, por ejemplo, para hacer líneas, círculos, cuadros, arcos, elipses, polígonos, ranuras, redondear las líneas, convertir entidades, o sea, se puede hacer demasiadas cosas en este software. Para empezar, por ejemplo, podemos hacer algo muy simple como ponerlo en un plano en planta. Si se dan cuenta al seleccionarlo, se pone aquí unas líneas. Si yo escojo, por ejemplo, hacer un círculo, dentro del círculo hay bueno, dos círculos que podemos hacer. Un círculo con medición desde el centro hacia su radio o de 3 puntos para hacer uno perímetro. Pero casi siempre, por ejemplo, yo utilizo el que es de radios. Entonces seleccionas aquí en tu centro, das un clic y extiendes el círculo. Este es más, no intuitivo, pero al menos a mi parecer, pues, lo utilizo más que el AutoCAD. Entonces, para hacer diseño de piezas mecánicas está muy bien. Por ejemplo, dejamos ahí donde queramos. Y aquí podemos en este lado ver las características que tiene, las medidas y demás. Estamos trabajando en milímetros, por lo tanto aquí tenemos 91.86 y un montón de decimales en milímetros, pero nos indica que es de radio. Podemos simplemente dar que sí y después con cota inteligente, ya sea que lo hagamos de este lado, seleccionamos y tocamos alguna parte del círculo y nos da, si se dan cuenta, lo que es el diámetro del círculo, no el radio. Entonces, si tenemos 91, pues es el doble. Podemos dejar la medida aquí adentro, damos un clic y nos pregunta de qué tamaño queremos el círculo. Lo podemos poner, por ejemplo, de 150 milímetros y ya en automático lo ajusta. Con el escape podemos deseleccionar, por así decirlo, la herramienta que tenemos seleccionada. Si damos clic derecho sin soltarlo, tenemos esta especie como de círculo que nos permite después, desplazando el mouse hacia el lado que queremos, hacia acá, hacia arriba, hacia abajo, tener herramientas rápidas, como es la línea, el círculo, el cuadrado o la cota. Entonces ya sin necesidad de ir hasta aquí arriba, podemos seleccionar, por ejemplo, una línea y hacer una línea desde aquí. ¿Sí? Entonces, pues bueno, por ejemplo, tenemos este círculo, ¿no? Si damos o mantenemos presionado
eh, la ruedita del ratón. Para empezar, pues con esta se puede hacer zoom, ¿sí? Moviéndolo como usualmente se mueve la ruedita del ratón. Si lo apachurramos, sin soltarlo, podemos dar vuelta a lo que es la figura para analizarlo desde diferentes perspectivas, ¿ok? Así como se ve. Si damos en la letra F, se ajusta el tamaño. Por ejemplo, lo podremos tener así, haciéndole zoom, le damos la letra F y se vuelve a ajustar el tamaño en la pantalla. Entonces, bueno, hacemos un poco de zoom. Vamos ahora, por ejemplo, a operaciones y podemos utilizar, por ejemplo, extruir base saliente. Eso nos permite eh, darle volumen, hacer la pieza en 3D. Y aquí nos pregunta, por ejemplo, hasta qué profundidad, hasta profundidad especificada, es decir, nosotros le damos qué dimensiones va a tener. O también lo podemos poner aquí, que dice plano medio, que es de lo que más al menos he utilizado siempre. Y aquí se va a hacer, digamos que desde la mitad del círculo, proporcional hacia un lado y hacia el otro. Por ejemplo, si le ponemos 20 milímetros, le damos OK, va a ser 10 milímetros desde la línea del croquis que hicimos hacia arriba y 10 desde la línea hacia abajo. Si le ponemos, por ejemplo, hasta profundidad especificada, solamente lo va a hacer hacia un lado y son los 20 milímetros, pero por ejemplo de la línea del croquis hacia arriba. También podemos, pues si lo queremos hacer nada más así como para cálculos sin medidas específicas, podemos agarrar esta línea y hacerlo. Y sale una especie de regla que te permite aproximarte a la medida que va a tener. Pero si se dan cuenta son puras medidas cerradas, es decir, por ejemplo 34, 35, 36, 40, 50, ¿no? Pero si queremos, por ejemplo, darle 50.5, 50.5 milímetros, eso no nos permitiría hacer con la línea jalando esta flecha. Pero aquí, sin embargo, ya nos dejó pues poner esa medida. Le damos OK para que se genere, le damos F para que se ajuste el tamaño. Y si se dan cuenta, pues ya tenemos un pequeño cilindro. Esto es de lo más, digamos, sencillo para aprender a utilizar lo que es este software. Y si se dan cuenta, ahorita que ya tenemos un sólido aquí, ya tenemos una pieza, por así decirlo, ya se destaparon todas las demás funciones que tiene para ofrecer, por ejemplo, envolver, simetría, vaciado, nervios, redondeos, o bueno, recubrir demás, extruir corte. Por ejemplo, esto de extruir saliente base es lo contrario a extruir corte. Corte de revolución es lo contrario a revolución de saliente. Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono esta cara, porque es muy importante saber que para trabajar con este software se deben seleccionar caras, ya sea la parte de abajo, la parte de arriba, pero se necesitan seleccionar pues las caras. Y bueno, esta parte redonda, digamos, es un poco difícil de trabajar, ya que no está plano como tal. Entonces, como va redondeando, a veces quedan las figuras salidas. Entonces, mire, por ejemplo, si queremos hacer un croquis aquí, para empezar, pues no me deja hacer más que un slime, ¿no? Porque está curvo, o sea, es curvo la cara, entonces no me deja hacer nada más que esto. Si yo selecciono la cara de arriba, por ejemplo, ya me deja hacer todo. Por ejemplo, vamos a hacerle un cuadro igual en lo que es el rectángulo, tenemos rectángulos de varios tipos. Rectángulo de 3 puntos contando el centro, un rectángulo de 3 puntas en esquina, es decir, tú seleccionas las 3 esquinas. Por ejemplo, o sea, seleccionar esta cara. Ujú. Seleccionar esta cara y vamos a darle que queremos hacer un rectángulo de este tipo, ¿no? Entonces seleccionas el primer punto y seleccionas el último punto. Y ya te hace tu rectángulo.
El otro tipo de rectángulos, bueno, para borrar, por ejemplo, selecciona la línea y la puedes borrar, tal cual, con suprimir. Selecciona la línea y le das suprimir. El siguiente rectángulo es rectángulo de centro, que es el que usualmente utilizo. Seleccionas el centro del rectángulo y se abre proporcionalmente conforme lo vayas moviendo. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, un rectángulo de centro. Vamos a utilizar un rectángulo de 3 puntos con esquina, es decir, seleccionas la esquina, una de las esquinas, la segunda esquina, la tercera esquina o el centro y te crea tu rectángulo. ¿Ok? El de 3 puntos con centro, entonces seleccionas la parte que va a ser el centro, después la longitud hacia uno de los extremos y después la longitud hacia el otro extremo. El último es para el hilogramo. Seleccionas igual la distancia y si se dan cuenta no utiliza las líneas con ángulos rectos. ¿Sí? Entonces podemos poner, por ejemplo, un rombo así y ya. Tenemos ahí esto. Si se dan cuenta, todo está sobre esta cara. Entonces, esta cosa ya le cambié por ejemplo, si le queremos cambiar el espesor o modificar la operación, podemos dar clic izquierdo, luego derecho y nos vamos a el croquis. ¿Sí? Aquí con la flechita, croquis, pero debemos salirnos de lo que es este croquis primero. Si le dan aquí, van a borrar todo lo que hicieron. Si le dan aquí, simplemente salen de croquis y ya dejan, digamos que guardado todo ahí. ¿Sí? Entonces, pues bueno, seleccionan el, el objeto que quieren modificar y aquí debe de aparecer, si no le atino una cota, aquí aparece un submenú o un menú que les pregunta si quieren editar operaciones, es decir, lo de excluir, lo de corte, lo de todo ese tipo de cosas, o editar el proxy. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a editar la operación, que fue lo de extruir. Si se dan cuenta, tiene un milímetro nada más, porque hace rato me equivoqué. Le ponemos 20, los 20 que tenía de por sí, y le damos a aceptar. Y ya cambió el tamaño de este proxy. ¿Ven? Entonces ahora regresamos a este otro croquis, el croquis 2, lo volvemos a abrir para editar el croquis y ya tenemos nuevamente lo que estábamos. Miren, aquí podemos en operaciones extruir, por ejemplo, el saliente, pero pues va a extruir todos al mismo tiempo. Porque todo está en un mismo croquis. Pues todo lo que está aquí en un mismo croquis lo hace al mismo tiempo. Porque si no tendría que hacer otro croquis y luego otro y luego otro. O sea, por ejemplo, este triángulo, este cuadrado, en un croquis para que no se haga este saliente. Estos otros en otro croquis para que haga un cuarto. Cada croquis puedes hacerle una operación, por así decir. Entonces, dice que funciona el resultado. Entonces, pues bueno, vamos a ponerle aquí para que se vea esto. Vamos a ponerle, pues sí, así los 50 tal cual como quedó, ¿no? Entonces aquí están ya las estructuras, lo que hicimos. Aquí está el croquis aquí adentro, inmerso en lo que es el dibujo. Y por ejemplo, si queremos ahora trabajar otra vez en esta cara, la seleccionamos. Nos da un apoyo aquí a decirnos, por ejemplo, si vamos a hacer un círculo, dónde está el centro de la pieza. También si se pegan aquí en una de las orillas, les dice dónde están los centros, bueno, las esquinas, las aristas de la pieza. Por ejemplo, aquí le ponemos que aquí en el mero centro vamos a hacer un círculo
Luego le decimos que lo vamos a acotar a, o sea, 40 milímetros, ¿no? Ponemos 40, damos enter y ya se acotó a 40 milímetros. Entonces ahora a este le decimos que vamos a hacer una operación y que vamos a extruir un corte. En este caso ya no vamos a poner material como lo hicimos en estas figuras de aquí. Aquí vamos a quitar material, le vamos a quitar material a esta base que tenemos aquí. Nos pregunta cuánto material queremos, también lo podemos hacer hasta una altura específica o le ponemos por todo y en automático atraviesa la pieza, por así decirlo. O en este caso igual pues lo podemos simplemente jalar y le decimos que también específica y le decimos que pues no sé, nada más hasta la mitad de la pieza, ¿no? Entonces si recordamos esta pieza tiene 20 milímetros de espesor. Entonces si queremos la mitad le ponemos 10 milímetros y en automático se ajusta el espesor. Aquí con esta podemos cambiar la dirección. Si se dan cuenta quiere hacer el corte hacia arriba. Si lo hace hacia arriba pues no va a quitar nada. Entonces oprimimos aquí, le decimos estoy en dirección y lo hace hacia abajo. Entonces los 10 milímetros pues hacia abajo. Le damos enter y realizó el corte hasta la profundidad de especificar. Por ejemplo, aquí donde dice calcular, le podemos poner medir y nos pregunta qué queremos medir y en qué cosa queremos medir y en qué unidades las queremos medir. Aquí lo pueden configurar. Aquí nos dice que de centro a centro, que distancia mínima, distancia máxima, cuánto hay de un lugar a otro. Por ejemplo, aquí de centro. Marcamos el centro de la figura y nos dice cuál es el área que queremos, bueno, que tiene. Si seleccionamos esta, por ejemplo, nos indica, por ejemplo, toda esta área. Damos enter, digo este escape, ponemos medir, le decimos que de este punto a este punto, es el zoom, si quieren. Aquí, por ejemplo, ya me dijo que tiene 40 milímetros de diámetro, o sea, 20 al centro. Hacemos zoom y le decimos que de esta línea a esta línea cuánto tiene. Pero aquí de punto a punto. Okay, y ya me da las mediciones que necesitamos. Me está diciendo que en esta línea, vas a ver, está diciendo que de este punto a este punto, es decir, la profundidad, por así decirlo, tiene 10.19 milímetros o 10 milímetros si lo ves aquí. Tiene los 10 milímetros que le dimos. Por ejemplo, le damos escape a esta, volvamos a pedir una medición. Le decimos que queremos de punto a punto, le decimos que de este punto a este punto y igualmente nos dice que tenemos 20 milímetros de espesor, bueno, de ancho o de alto, como quieran decir. A estas figuras no le pusimos medidas, pero así lo pueden acotar ya que está hecho el- la figura. Aquí pues hicimos una figura que no tiene mucho pues lógica, pero se pueden hacer las figuras, por ejemplo, que vienen en el gran libro de SolidWorks, que pues, te enseña cómo utilizar SolidWorks, todo paso a paso y dónde encontrar cada cosa. Pero pues bueno, aquí intentamos hacer algo para que se entienda más o menos qué es lo que en esencia hace SolidWorks. ¿Ok? Entonces, pues, espero que les haya servido y hasta luego.